Muy buenas, hola, soy Ron Pajares o Profe Ron y bienvenido, o puede ser bienvenido de nuevo if this is not your first time. Thank you so much for being here again. And we have a new series, we have a new episode, the pilot episode of a new series, which is entitled Países. En español, en inglés, Países significa countries, wherein basically we learn more about Spanish-speaking countries. It's my way of introducing you to the language and culture, which is a very important part in learning language. We will start with Argentina, and then we'll go through alphabetically to the various countries which has Spanish as a official or co-official language of instruction. Bueno, en este episodio voy a hablar con un individual, una persona originaria del país. So if it's Argentina, basically I'll talk about Argentina and I'll explore more about it with a Spanish speaking from Argentina. Un argentino en este episodio es un argentino, ¿no? Masculino. So, yep, buckle up. And for the parts of the series or the episode, I'll talk in mixed, just like this one, in English and in Spanish. I'll also talk more about the stereotypes, what's true and what's not true, the top identifier of the country, famous persons, and words that or characteristics that would represent the country. And it's the same topic that I'll be discussing with the invitado, with the guest. We'll talk more about the three words that best represent Argentina or the country. Another one are personalities, people that are known or famous in the country or in the world. And finally, we'll talk about movies, like movies, series, songs, novels, whatever that is from Argentina that would represent Argentina or from an Argentinian artist for you to discover. Bueno, vamos al grano. First fact would be Argentina is the second largest country in South America. First one would be a non-Spanish speaking country, which is Brazil. But when it comes to the Spanish speaking country, Argentina is actually the largest, the biggest when it comes to the size or the land mass. It has 1,068,296 square miles, making it the 8th largest country in the world. It is the second largest nation in South America after Brazil. It has more or less population of over 46 million people, almost 50 million people. Second fact would be it has the highest mountain peak in Western Hemisphere, which is the Mount Aconcagua. It is the only highest point in Argentina, but also the highest. It is not only the highest point in Argentina, but also the highest mountain peak in all of Western Hemisphere, which is basically the Americas. Located in the Andes mountain range, it stands over 22,831 feet above sea level and is a popular destination of mountaineers around the world. Buenos Aires also has the largest mosque in Latin America. As we know, Latin America or South America is basically a Christian world, a Catholic Christian world, but it has the largest mosque in Latin America. And this is a new one for me. Argentina's official national sport is not football, but it's El Pato. Although football is undoubtedly the most popular sport in Argentina, the official one is a different one. It's called El Pato. It's more of like a polo
a mix of polo, basketball, and horseback riding. So I think in a lot of you must have seen probably a picture of this sport, El Pato. Think of basketball plus polo plus horseback riding. That's El Pato. Of course, the world of Messi and Maradona, football is the most popular sport in South America, and Argentina has, well, can be challenged, but it has the best or two best players ever in the world of football. We're talking about Messi and Maradona. Well, Maradona first and then Messi in our current time. Argentine beef is world famous. Yeah, that's why in the Philippines there is this corned beef brand, which is Argentina, because the beef that they produce is very much well known for the quality. Yeah, for the quality, they have huge land masses to cater to the to cater to the farming farming and or the agro business. Basically, it's a boom in Argentina because they're big. They have a lot of lands to use. Another interesting fact, which we will talk about also in the interview, is La Yerba Mate. Yerba Mate is a national drink of Argentina, a traditional South American caffeine-rich drink. Yeah, it has a lot of caffeine. I tried this one and I couldn't sleep maybe the first time I tried this one. It is made from dried leaves of the Yerba Mate herb and is drunk for its energizing and stimulating effects. Basically, if we talk about Argentina, at least in my mind, there are two pictures that show Messi, and the other one is Messi and Yerba Mate. Yeah, they drink this, everyone drinks this, everyone loves this. In whatever stage of life you are in, or they are in, they drink this one. ¿Qué más? It's the southernmost city in the world is in Argentina. It's called the Ushuaia. So Ushuaia, it's a region like at the tip of Argentina, and they're very near the Antarctic. And it's a regular city, just like a city, it's a normal city, but it's located in Ushuaia. And yes, so you can study more about it. Ushuaia se escribe Ushuaia. Ushuaia. Argentina also has the world's largest population of Magellanic penguins. Yeah, if you're into animals, they have the world's largest population of penguins. ¿Qué más? Argentina is also known as the land of silver. Argentina's name is derived from Argentum, or I don't know, Argentum, or Argentum, the Latin word for silver, that's why it's AR, right? In the periodic table, it's AR, Argentum, where the word Argentina is derived from. It has this name due to the large quantities of the precious metal discovered by Spanish colony back in the 16th century, so 15 something. After the country gained independence from Spain in 1816, the name stuck, and Argentina became one of the biggest producers and exporters of silver in the world. There's also another fun fact would be there's also a law against naming a child Messi. Football legend Lionel Messi led the Argentinian team to victory in the 2022 FIFA World Cup, inspiring millions worldwide. After Argentina won, a resident in Messi's hometown of Rosario named his son after the soccer star. Rosario's government officials realized that many would follow suit and worried about mass confusion down the line if the name became too popular, so they implemented a citywide ban preventing parents from naming their kids Messi. In the interview that I will play, Ramiro, the guy there that I talked to, is very proud, as he should be, because he is from Rosario, Santa Fe, where Messi came from. And I'm not sure if this is true, but they cannot name someone Messi. Imagine a city or a province wherein 50% of people, or boys or girls maybe,
would have the name Messi. So it would be messy, very messy. Argentina once had 5 presidents in 10 days. Another messy thing, Messi, Messy. The political situation in Argentina, depending on what stage of their democracy you're viewing, can be very, very messy. And that would be it. And another additional facts would be or personalities aside from Argentina would be aside from Messi would be Maradona. In the interview, Ramiro there has given me other names, other artists. So please go check that interview. The interview, by the way, will be in full Spanish. This is for you to practice, for you to be able to be familiar with how Spanish from Argentina sounds like, because it is different. They talk with a different accent. Think of Italians speaking Spanish, that's basically it. And some of the words, like they use of vos instead of tú. So vos. Vos que querés. Tú que quieres. ¿Vale? Instead of tú, they use vos. And those stem changing verb like quieres would be querés. Vos que querés. Okay, another distinct feature of Argentinian Spanish would be the use of the sound the sh for words that may sound for the sound that we produce, like in other the standard slash the rest of the Spanish speaking world. It would be ja, like me llamo. It would be yo me llamo. In Argentina, it would be yo me llamo. Other personalities would be our current Pope Francis is from Argentina. El tango, the dance and the music, is from Argentina. So let's now listen to the interview with Ramiro. Tenemos a Ramiro, es de Argentina, y le voy a hacer algunas preguntas sobre Argentina en general. La cultura y también algunas palabras que son propias del país. Bueno, Ramiro, ¿puedes hacer una corta introducción, por favor? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Ramiro de Argentina, vivo en la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, una de las 23 provincias de Santa Fe, de Argentina. Vale. Y bueno, 23 provincias. ¿Y dónde está Santa Fe? Santa Fe está Sí. un poquito, está en el norte de Buenos Aires. Es la siguiente provincia que le sigue a Buenos Aires, yendo para el norte. Vale. Entonces, Santa Fe es la provincia y la ciudad donde vives, ¿cómo se llama? Rosario. Rosario, Santa Fe, Es famosa. Argentina. Sí, es famosa la ciudad porque de acá proviene Leo Messi, el jugador. Ya. Entonces ¿cómo se llama una persona de Santa Fe? Como Santafesino. santafesino. Y sí. Bueno, qué interesante. Por supuesto que vamos a hablar sobre él en en un rato, pero por ahora puedes dar 3 palabras que para ti describen Argentina en general. O sí, 3 palabras. Sí, ¿como país o la gente de Argentina? En general, lo que quieras. Ok, puede ser humildad, seguramente. Humildad, así es, ¿no? Humildad, sí, humildad. Perseverancia Vale. y amable, buena gente. Sí, buena gente. Y bueno, ¿por qué humildad? ¿Qué crees por qué has pensado en esa palabra? Porque mucha gente cree que nosotros los argentinos somos personas arrogantes, soberbias, pero es justamente todo lo contrario. Somos personas tranquilas, humildes, personas buenas, como te dije.
y son muy pocos los casos en que una persona extranjera se siente incómoda con los argentinos. Ya, de acuerdo. Y la segunda palabra, porque es así, no me acuerdo cuál. Humildad, Perseverancia. perseverancia. Bueno, ¿por qué pensar perseverancia? Porque Argentina hace mucho tiempo viene pasando una situación como sociedad mala, Ujú, débil. Pero lo que nos caracteriza es siempre salir adelante a pesar de todo lo malo que nos sucede. ujú, Así ya, que creo que esa es una palabra que nos describe muy bien, perseverancia. gracias. Y la última, que es, ¿cuál era? Amables, Amables. amables. Vale, vale, ya sé por qué, pero puedes hablar un poco por qué amable. Bueno, eso lo vas a notar el día que, no sé si ya tuviste la oportunidad de venir hasta nuestro país, pero si Ujú. no, te Aún no, aseguro me que lo vas gustaría a algún notar día, el día. sí, pero aún Mm. no. Ojalá, pero sí, me gustaría, de verdad. Y bueno, porque de todos los países, Argentina es mi favorito, ¿no? Porque cuando empezaba a aprender español, básicamente todas las películas, todas las series, todo lo que podía consumir para exponerme al idioma era de Argentina, ¿no? Las películas, mi película favorita en español es de Argentina, se llama Medianeras, no sé si lo conoces, pero sí, Medias. Medianeras, ¿te No suena? estoy seguro. Vale, después puedes buscar. Pero sí, también últimamente he visto, es que todavía no tengo tiempo, mucho tiempo para ver series, pero he visto la serie que se llama Los Simuladores. ¿Te suena así, no? Sí, 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 es muy famosa acá, Sí, sí, es muy sí, conocida. Sí, sí. Es, bueno, vieja, pero muy, muy buena. sí, sí, nunca pasa de moda. Y hablemos un poco sobre algunos estereotipos o algunas cosas que podrían representar el país o la cultura. Por ejemplo, ¿nos puedes explicar sobre la importancia de la bebida mate? O sí, ¿qué Ujú. es el Sí. mate y cómo consumen el mate y para ti cuál es el mate en la vida de los argentinos? ¿Qué es el mate en la vida de los argentinos? Sí, Bueno, sí, sí, sí. Es, Dale. es cultura más que nada, es la palabra perfecta para definir el mate, cultura simplemente, porque el mate proviene desde hace mucho, mucho tiempo en Argentina, no solo en Argentina, sino también en Uruguay, Paraguay Sí, y, y en algunas zonas de Brasil. ujú. Pero sí, sí, el mate es cultural, que proviene de hace mucho, mucho tiempo, así que, y hasta el día de hoy sigue vigente la tradición. Y la tomas, ¿no? Tú, Sí, sí, yo vos. sí. Ok. ¿Y digamos, cuántas veces al día la tomas? O Y lo tomas. generalmente es para el desayuno o la merienda, más que nada. Pero también las puedes tomar en otras partes del día. Y para ti, ¿cuál es la marca, la mejor marca del mate? La mejor marca de yerba mate. Yerba mate, la mejor marca para mí es CBC, se llama CBC. CBC. ¿Te Sí, suena sí. el playadito? Porque ¿Playadito? Sí, sí. sí, 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 porque alguna vez me lo compré, pero sí, es que no soy Es que argentino. todas las yerbas Sí. son diferentes, cada una tiene su sabor característico. Ah, sí. Bueno, Sí, es sí. que tal vez voy a probar otra marca. Pero solo he probado lo de Playadito. Solo era lo que es disponible aquí en Filipinas, solo para probarlo. Y bueno, Ujú. ¿me puedes contar algunas frases tal vez o expresiones que es de Argentina? Palabras o expresiones tal vez. Palabras o expresiones. Sí. Por ejemplo, si todavía no has pensado en alguna, por ejemplo, este uso de re. Muchas veces en las películas las escucho, ¿no? Re, re bonita, re, Sí. no sé. ¿Sabes el significado de re?
Es como mucho, ¿no? Es como demasiado. Así Claro, es como es. muy, ajá, Muy. sí. Eh, Puede ser, por ejemplo, hay palabras como piola, copado, ¿Cómo? palabras, ¿Viola? no, no, piola, con P, Vio- piola, Viola. ujú, ¿sí? Es una palabra Vale. muy común acá en la jerga argentina, que Es que, significa no sé, un que momento. algo, Bueno, piola. ¿Puedes utilizar piola en una frase, por favor? sí, sí, por ejemplo, supongamos que yo te conocí hoy y Ajá. mañana le hablo a algún amigo sobre vos, y yo le digo a él, ayer conocí a un chico muy piola. Ah, como muy, Bueno, es como muy bueno, bueno. Muy bueno, ¿no? sí, Ah, vale. Piola. Y da igual si es hombre o mujer, ¿no? Piola. es lo mismo, sí. Ah, vale. Perfecto. Gracias. Y vale, uno más. Eso también de pibe, ¿no? Utilizan mucho pibe, piba, ¿no? Sí, sí, pibe, piba. Sí, sí, de manera amistosa, digamos. Por ejemplo, este pibe, esa piba. Sí, También usamos mucho pibito, es para los chiquitos, es para los chicos más pibito. jóvenes. Ujú. Vale, entonces, ¿qué es pibe y piba para los que nos escuchan? Pibe y piba. Y es la forma de decirle a alguien, por ejemplo, aquel pibe, aquella piba, por Sí, como ejemplo, chico, chica, ¿no? claro, Sí, por ejemplo, si vos hablas con un extraño de manera amigable, vos le podés decir, hola pibe, ¿cómo andás? O, hola piba, ¿me entiendes? vale. Sí, 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 sí. Claro, claro, entiendo. ¿Y algo más que te parece te parece bueno a la audiencia? ¿Qué más palabras que quisiera? Sí, am, déjame pensar. Puede ser. Ujú. ya, Hay sí, muchas. sí, hay muchas, ¿no? Tal vez en algunos momentos nos pasan por la mente algo, pero dos más como preguntas o temas, ¿no? Hablemos de algunas personas famosas, o sí, algunas personalidades que son de Argentina. Por supuesto, ya has hablado de Messi. Para los que todavía no conocen a Messi, ¿quién es Messi? ¿Quién es Lionel Messi? ¿Quién es Messi? Messi es probablemente, según muchos, me incluye yo también, el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos. Ujú. Vale. Sí. Creo que, bueno, estoy de acuerdo. Bueno, no, en general, no soy una persona de deporte, pero según todo lo que sé, ¿no? Del mundo hispano de Argentina, eh, creo que bueno, la mayoría de la gente estará de acuerdo contigo, con vos, sobre esto. Sí. ¿Y quién más? Obviamente, ¿Nos puedes? obviamente hay controversias también, ¿no? Pero creo que la gran mayoría piensa que Messi Sí, es sí, 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 lo que te acabo de decir. sí. ¿Y nos puedes contar dos más? O sí, dos más personalidades que para ti Bueno, serían famosas. en el ámbito del deporte tenemos muchísimas personalidades conocidas. Maradona, Messi, muchísimos jugadores más. En Ujú, otros deportes tenemos grandes deportistas también, como por ejemplo boxeo tenemos Monzón, Nicolino Loche. En tenis tenemos al Gran Vilas, ujú, ujú. a Juan Martín del Potro. En básquetbol tenemos al gran Manu Ginóbili, uno de los mejores jugadores de básquet latinoamericanos de la historia. De con básquet, baloncesto, así. Básquetbol, sí, baloncesto. Y Y en fuera del algunas, deporte, en el mundo, por ejemplo, cultural o fuera de deporte, fuera del ¿quién deporte, son? Sí, sí. ¿Quiénes son las? tenemos, sí, tuvimos a un gran exponente de la medicina, por ejemplo, llamado René Favaloro. Ujú, Fue el primer médico en la historia en hacer una cirugía bypass a corazón abierto. Es muy famoso en el mundo de la medicina. vale, qué Em, interesante. el ¿Quién es? Repite, porfa. René Favaloro, René Favaloro. Vale, un médico, un cirujano, ¿no? cirujano, sí, 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 sí. cardiólogo. Cardiólogo. Bueno, Cirujano cardiólogo. Y otro más, por favor. bueno, sobre la literatura también tenemos al gran Jorge Luis Borges. Sí, dale. ¿Lo conoces? Sí, 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 por supuesto. Ujú. Vale.
Eso ya es tres, ¿no? Messi, Favaloro, Ujú. Favaloro, Y Borges. Borges. Vale, muy bien. Y ya estamos en la última parte en la que como puedes compartir am, algunas series, algunas películas o algunas novelas sí, para consumir, ¿no? Para leer, para ver, que es de la Argentina. O lo que Bueno, sea que podemos ver, leer para saber más y para conocer más el país bueno, y la cultura. sí, claro. Películas tenemos buenos actores. De hecho, no sé si sabrás que Argentina ganó un premio, ay, me olvidé el nombre, un Oscar en el año 2000, no recuerdo bien, pero fue una película muy exitosa llamada El secreto de ¿No? sus ojos. Vale, el secreto de Eh, sus ojos. Ok. Y esa es una buena. el secreto de sus ojos, ¿cómo puedes dar un Sí, corto sinopsis o de qué se mira, trata? te digo la verdad, te digo la verdad, yo no la vi, Ah, ok. pero, pero es muy Sí. famosa, sí. Bueno, Y hay muchas películas muy buenas de acá. ¿y has visto Relatos Salvajes? Relatos salvajes. La vi hace mucho, sí. No me acuerdo muy bien de qué trata, pero la vi sí, cuando era más chico. Sí, vale. ¿Y qué más? Sí, tal vez alguna novela o lo que sea que puedes compartir a la gente para que podamos saber más del país. O canción, puede Eh, ser sí, autores. sí. Autores, claramente. Argentina se especializa básicamente en el tango, ¿no? Nuestra parte de nuestra cultura. ¿Y a ti te El gran- gusta? no me disgusta, me gusta, sí. Ujú. Baila- Mm, ¿Lo bailas? no, no, no lo bailo. Solo lo escucho. Bueno, sí, sí, si lo escuchas, algunas tal vez, algunos temas o algunos cantautores Sí, de tango. el gran Carlos Gardel, eh, muy conocido en el ámbito musical. Muchas Carlos, canciones, como por ejemplo Carlos Gardel. ¿cómo se escribe? ¿Cardo? Carlos, Cardos, Gardel. no, Carlos Ah, Gardel. Carlos Gardel. Ah, vale, como Carlos. Ok. Carlos. Y bueno, tiene muchas canciones, algunas por una Ah, cabeza. eh, cabeza. Aquí, sí, 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 se puede ver. Cuesta abajo, caminito. Ok, ya. Lo sí, voy sí, a esas son algunas de Sí, lo voy a escuchar. ¿Y algunas favoritas suyas? ¿Cuáles serían? por una cabeza. Por una cabeza. Ya, sí, siempre lo escucho. Tal vez a la gente no conoce a Carlos Gardel, pero por supuesto la canción que es Por una cabeza es un tema muy famoso. Pues Sí, sí, muchas muy. gracias, Ramiro, por No, por favor, esta entrevista y sí, gracias, de verdad. no, por favor, muchas gracias a vos. Gracias por la invitación. Okay, so we then move to the recommendation part segment of our podcast, which is the Atrévete section. Atrévete porque viene del verbo atreverse, que significa en inglés to dare. So it's like me telling you, dare to watch this, dare to explore this, dare to learn more. Atrévete a más infinitivo, ¿no? Atrévete a ver, atrévete a explorar y más. Entonces, I'd be happy to recommend some movies and music or artists from Argentina. Y atrévete a ver la película The Secret in Their Eyes. That's 2009, released in 2009. En español se llama El secreto en sus ojos. This movie won the Academy Award for Best Film or Foreign Language Film in 2010 and is considered one of the best Argentine movies of all time. It's a crime thriller that explores the themes of love, loss, and regret. Second is one of my favorite, Wild Tales, released in 2014. Wild Tales. ¿Vale? Esta película de antología de 6 historias, ¿no?, independientes, son todos conectadas por el
tema de venganza. Okay, it's all about revenge. I think six standalone stories that are all connected by revenge. It's a dark and satirical comedy that is both entertaining and thought-provoking. Another favorite of mine, released 2004, El Diario de Motocicleta, The Motorcycle Diaries. It's about Ernesto Che Guevara. This movie is based on the real-life journey from Argentina, actually, up to the United States, all in motorcycles. He's with, Ernesto Che Guevara con su amigo Alberto Granado. Entonces, en la película son dos protagonistas, ¿no? Gael García Bernal, and I forgot who is the other actor, but he's one of the actors in Money Heist. He's the Argentine actor in Money Heist. It's a beautiful and inspiring movie that explores the themes of social justice and political awakening. So this is basically a movie wherein the story revolves around Ernesto Che Guevara and his being politically woke, as we would say it this time of our lives. Now we'll move on to the music part, to the artists. Gustavo Cerati was the lead singer and guitarist of the legendary rock band Soda Stereo. He was a prolific songwriter, and his music has influenced generations of musicians in Latin America and beyond. So rock is definitely a big thing in Argentina, and Gustavo Cerati, this guy, is one of the lead singers of the then most famous band in Argentina, ¿no? Que se llama Soda Stereo. Mercedes Sosa, you might have heard of her. She's a legendary folk singer known as La Negra in Argentina. She was a powerful voice for social justice, and her music continues to inspire people all over the world. So don't be surprised if you see a lot of negro in Spanish language. They don't mean the same way that it does mean in English/American context. In Spanish, it's just about the color. La Negra, no? Mercedes Sosa. And that's about it. If you want to know more about Argentina, then you can study by yourself, explore it by yourself, so that it's a more engaging experience. And let me know what you think of this episode. Comment, reach out to me via Instagram and via Facebook. Soy yo, Profe Ron. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Chao.